Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestro estudio acerca de conocer el verdadero evangelio de la gracia. Hemos hecho hasta el momento 6 audios. Me he tardado un poquito en reiniciar esta serie. Digamos que los primeros 6 audios serían como la primera temporada, ¿no? Ahora seguimos con el mismo tema o con la misma serie, no hemos cambiado de serie. Y vamos a continuar con lo que sería el audio número 7, bien, de esta serie. Para hoy vamos a tratar un capítulo que establece la gracia como fundamento del nuevo pacto, es decir, como la gracia es la esencia del mensaje del evangelio. Y hoy específicamente en este audio lo que queremos tratar son 3 peligros de separarse del evangelio de la gracia, es decir, 3 peligros que pueden traer situaciones situaciones difíciles o situaciones complicadas para los creyentes cuando se separan del mensaje de la gracia, siendo la gracia el fundamento del evangelio. Los 3 peligros que vamos a ver de esa separación de la gracia son el peligro de la maldición, el peligro de la esclavitud y el peligro de la división. Entonces, para este audio vamos a ver 3 pasajes en el libro en la carta a los Gálatas, y entonces estamos leyendo aquí nuestro primer pasaje que está en el capítulo 1, los versos del 1 al 10. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, es decir, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no es que hayan otros evangelios, sino que hay personas que perturban a la iglesia y que pervierten, que tuercen el verdadero mensaje del evangelio y presentan un mensaje diferente al cual llaman evangelio, pero eso sería como un evangelio diferente. Pablo solo está haciendo la salvedad de que en realidad no es que exista otro evangelio, sino que existen personas que tuercen el evangelio. Claro, un evangelio torcido es ya un mensaje diferente. En ese sentido pudiéramos hablar de un evangelio diferente. Sigue diciendo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, es decir, el propio Pablo, que ya les había predicado el evangelio a los Gálatas, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, o caiga bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, vamos a nuestra meditación. Aquí vemos
o hemos, es decir, estamos viendo, aquí estamos viendo, es la expresión más adecuada, aquí estamos viendo cómo la gracia de Dios es el punto focal del mensaje del Evangelio. Y cuando la gracia de Dios es quitada del mensaje del Evangelio y es sustituida por otros elementos que no son la gracia, o sea, elementos de obediencia a determinados ritos, reglas o mandamientos, etc., y que sustituyen la gracia de Dios en el Evangelio, pues el Evangelio ha sido cambiado radicalmente desde su raíz, desde el centro mismo de su propio corazón. El Evangelio ha sido cambiado. Ya no es el Evangelio de Cristo, ya es un Evangelio torcido, un Evangelio pervertido, un Evangelio traído por personas que solo van a perturbar a aquellos que lo escuchan. Es decir, perturbar, confundir, engañar a aquellos que lo escuchan. Entonces, la cuestión es, hemos recibido de Dios el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia, por la cual gracia hemos sido llamados a pertenecer a Cristo y a pertenecer al pueblo redimido por Cristo, por medio de la predicación de ese Evangelio de la gracia. Es decir, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar en el castigo. Él cargó con la ira de Dios por causa de nuestros pecados y nos ha librado de la condenación de nuestros pecados y nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados y nos ha llevado a una nueva condición de reconciliación con Dios. Ahora bien, según el apóstol Pablo, predicar un evangelio diferente de esas cuestiones que hemos mencionado en este momento es predicar un evangelio pervertido y condenado, tal como también están aquellos que pervierten el evangelio porque han caído bajo la maldición de Dios. Entonces, el primer peligro de predicar un evangelio diferente, de predicar un evangelio que se aparta de la gracia de Dios y que sustituye la gracia de Dios por elementos ajenos a la gracia y que son más en conformidad con mandamientos de hombres y o mandamientos o prescripciones de la ley mosaica, etc. Eso sería un evangelio maldecido, un evangelio que está maldito, bajo la maldición de Dios. Y no solo ese evangelio está bajo la maldición de Dios, sino que los que predican y enseñan ese evangelio torcido y diferente están también bajo la maldición de Dios. Por lo tanto, creer, aceptar y seguir un evangelio diferente del evangelio de la gracia es caer en el peligro de la maldición. En segundo lugar está el peligro de la esclavitud. Dice allí, capítulo 2 de la carta a los Gálatas, versos 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, es decir, a los tales falsos hermanos, ni por un momento accedimos a someternos. Es decir, ni por un momento accedimos, ni por un instante estuvimos de acuerdo en cambiar el evangelio de la gracia por ese evangelio torcido para caer entonces en la situación de la esclavitud a ese mensaje torcido. Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo aquí nomina a los que pervierten el evangelio de la gracia como
falsos hermanos, personas que se hacen llamar hermanos, personas que se hacen llamar creyentes, personas que se hacen llamar cristianos, pero que tienen un evangelio pervertido, un evangelio torcido, un evangelio falseado, y por lo tanto los que predican tal evangelio, que no es el verdadero evangelio, es un evangelio falso, pues también son falsos creyentes o falsos hermanos, en fin, como se les quiera llamar. Cuya intención es espiar la libertad que los verdaderos creyentes tenemos en Cristo y reducirnos a la esclavitud de sus reglas terrenales y religiosas, lo cual no es más que un ministerio de muerte. Voy a leer aquí en el pasaje de 2 a los Corintios, capítulo 3, los versos del 6 en adelante, dice: el cual se está refiriendo a Dios. El verso 5 termina diciendo que nuestra competencia proviene de Dios. Y el verso 6 comienza diciendo: el cual, es decir, Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Miren aquí estas palabras. El apóstol Pablo está diciendo que el ministerio de la ley era un ministerio de muerte, tal como lo dice en el verso 7, 2 a los Corintios, capítulo 3, verso 7, llama al ministerio de la ley, le llama ministerio de muerte. Y en el verso 9 le llama ministerio de condenación. Es decir, que esa predicación donde la gracia es quitada y es sustituida por elementos que proceden de la ley, ya sean obras terrenales, reglas o preceptos religiosos, en fin, todo aquello que se pueda referir a prácticas que tengan que ver con cumplimiento de ciertas obras, como no comer determinados alimentos, o como guardar ciertos días, o como circuncidarse, o en fin, una serie de elementos que pueden ser tomados como prescripciones religiosas. Si estas cosas ocupan el centro, si estas cosas ocupan el corazón del evangelio, entonces ya ese no es el verdadero evangelio y la gracia ha sido sustituida, y este es un evangelio maldito que no solamente está bajo la maldición de Dios, como vimos que ese sería el primer peligro, sino que además es un evangelio que condena a las personas a la esclavitud de determinadas reglas que, según los proponentes de ese falso evangelio, tendrían que ser asimiladas y cumplidas si se quisiera llegar a tener la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Pero esa ya no sería la verdad del evangelio. Y Pablo dice que ni por un momento accedimos a someternos a esos falsos creyentes con su falso, con su pervertido, con su evangelio pervertido, con su perversión del evangelio, con su mensaje torcido. No accedimos a someternos, porque en tal caso estaríamos cayendo bajo la esclavitud de una cierta cantidad de X reglas establecidas por los hombres en ese mensaje falseado, que ponen a las personas en un camino de intento de salvación por obras, porque esas son las dos grandes religiones del mundo. La religión de la gracia, que es la predicación del verdadero evangelio de la gracia de Cristo, o cualquier otra forma de expresión religiosa que simplemente somete a los hombres al cumplimiento de determinadas reglas, directrices, parámetros, etcétera,
que si no se cumplen, entonces la persona no podría tener esperanza de salvación y vida eterna. Pero eso es un falso evangelio y las personas solo estarían sometiéndose a una esclavitud de reglas que al final no pueden cumplir. Es como cuando Jesús le dice a los líderes religiosos desde su tiempo que habían cargado con una sobrecarga a los hombres, con cargas que ni ellos mismos podían llevar y que ellos no querían ni siquiera tocarlas con un dedo. En fin, estaban poniendo cargas sobre las personas que nadie podía llevar esas cargas. Definitivamente el verdadero evangelio es el evangelio de la gracia, donde Cristo ocupa nuestro lugar en el sacrificio, donde Cristo ocupa nuestro lugar en el castigo por el cual Él cargó la ira de Dios por causa de nuestros pecados, y por esa causa, por ese sacrificio, se nos otorga a nosotros perdón y justificación y reconciliación, porque nuestros pecados son pagados en el sacrificio de Cristo. La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, de modo que eso se llama gracia, porque tú no estás haciendo nada para recibir o para merecer esa bendición de vida eterna y de salvación. Tú no estás haciendo nada, absolutamente Dios lo ha hecho todo y tú lo recibes todo como un regalo de la bondad de Dios. Eso se llama gracia y ese es el verdadero evangelio. Someterse a un evangelio diferente es someterse a cierta cantidad de reglas humanas que solo te llevan a la esclavitud. En tercer lugar está el peligro de la división. Vamos allí al capítulo 2 de la carta a los Gálatas, los versos 11 al 21. Esta es la sesión más larga de nuestro audio. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, entiéndase Antioquía de Siria, le resistí. Pablo es el que está hablando. Pablo dice: pero cuando Pedro, el apóstol Pedro, vino a Antioquía, es decir, a la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo que era el hermano de Jesús, que era líder de la iglesia en Jerusalén, este Pedro comía con los gentiles, es decir, participaba de la comunión de la iglesia, lo mismo judíos y gentiles, sin ninguna diferencia, antes que llegaran algunos judíos que vinieron de Jerusalén. Pero después, es decir, después que vinieron esos judíos, Pedro y algunos otros judíos cristianos que estaban con Pedro allí también, dice, se retraía, es decir, se apartó de los cristianos gentiles, porque tenía miedo de los judíos que vinieron de Jerusalén, que Pablo les llama aquí, tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, en la simulación de Pedro, participaron también otros judíos, es decir, otros judíos cristianos. De tal manera que aún Bernabé, aún el propio Bernabé, que en la Biblia da un testimonio de él excelente, aquí nos dice que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, o sea, conforme al evangelio de la gracia, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, es decir, siendo una persona que conoce la ley de Moisés, vives como los gentiles, es decir, estás aquí en la iglesia de Antioquía, donde son mayoritariamente gentiles y no judíos, y has participado con ellos en la comunión unos con otros sin diferencia, es decir, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué ahora estás obligándolos a hacer cosas que antes tú mismo no les imponías? ¿Por qué ahora ese cambio? Dice Pablo, sigue diciendo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, entiéndase, no pecadores de entre los gentiles no significa que los judíos no fueran pecadores igual que los gentiles, sino que no eran pecadores como lo eran los gentiles en el sentido de la misma manera. A ver si me logro explicar.
Todos somos pecadores. Judíos y gentiles, sin diferencia, todos somos pecadores por naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Los judíos tuvieron la ventaja de que fueron poseedores, es decir, fueron recipiendarios de las bendiciones de la revelación de Dios, y por causa de esa revelación ellos se abstuvieron de una X cantidad de cosas que el resto del mundo gentil pues sencillamente vivió en el pecado ampliamente, en tanto que los judíos un poco como que vivieron un poco más puros en comparación unos con otros, pero en esencia tanto judíos como gentiles habían pecado, porque todos poseen una naturaleza pecaminosa y es imposible que no pequen de una u de otra manera. Por eso es que Pablo dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores como los gentiles, no somos iguales en ese sentido, pero no es que no seamos iguales en el sentido general, todos somos pecadores. Dice, espero haberme podido explicar bien. Cualquier cosa pues me pueden escribir, me pueden hacer un comentario y solicitar que yo les aclare cualquier punto, cualquier detalle. Entonces, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Perdón, me salté una línea. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que las obras de la ley no pueden justificar a nadie, sino por la fe en Jesucristo, es decir, por la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede justificar a los pecadores. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros también, judíos de nacimiento, que ya teníamos la ley, que ya teníamos la revelación de Dios, aún así también hemos creído en Jesucristo, lo mismo que los gentiles, sin diferencia, porque para ser justificados necesitamos de Cristo, lo mismo judíos que gentiles, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso es que ese evangelio torcido, ese evangelio que elimina la gracia del corazón del mensaje del evangelio y sustituye esa gracia por reglas, por directrices, por preceptos de la ley de Moisés, etc., es un evangelio condenado y es un evangelio maldito, porque es un evangelio que esclaviza a las personas a cumplir con determinadas reglas que finalmente no pueden cumplir. Ese es el gran punto. Si las personas pudieran cumplir con determinadas normas y reglas que la ley establece, pues entonces Cristo nunca hubiera tenido que morir. Cristo nunca hubiera tenido que ser sacrificado. Cristo nunca hubiera tenido que ir a cumplir con ese sacrificio por nosotros, es decir, un sacrificio vicario, porque nosotros pudiéramos haber cumplido con determinadas reglas, directrices, preceptos, etcétera, mandamientos. Si nosotros pudiéramos hacer eso, entonces podríamos ser justificados por las obras de la ley, pero en tal caso la muerte de Cristo sería inútil, porque no haría falta. No sería necesario que Cristo muriera. Cristo murió precisamente porque no había ninguna otra manera en que el pecador pudiera justificarse delante de Dios. Por lo tanto, Cristo muere tomando nuestro lugar, y al tomar nuestro lugar nos otorga a los creyentes su perfecta justicia, y nuestro pecado es colocado en el sacrificio de Cristo, de modo que Cristo paga con su muerte nuestra deuda. Nuestra deuda queda saldada por el sacrificio de otro, es decir, el de Cristo, no el nuestro. Nosotros no hicimos nada y nosotros recibimos la justicia de Cristo, y por lo tanto somos justificados delante de Dios. Es así como funciona el evangelio. Cambiar eso significa poner a los hombres en un camino de salvación por obras, lo cual es una esclavitud y una condenación, porque nadie puede cumplir con las demandas de justicia de la ley. Por eso es que Pablo en 2 Corintios capítulo 3 al ministerio de la ley le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación, porque nadie puede cumplir la ley y ser justificado. Y si buscando, sigue diciendo Pablo aquí en Gálatas capítulo 2 que estábamos leyendo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, y este es el punto fundamental. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, es decir, entonces inútilmente murió Cristo. Pablo está relatando aquí la visita del apóstol Pedro. Recuerden, el apóstol Pedro era considerado como uno de los apóstoles de Jerusalén. Los judaizantes, los pervertidores del evangelio, los que perseguían las iglesias que Pablo iba plantando y les traían este evangelio torcido, entre las cosas que ellos decían era que Pablo se había unido posteriormente y que el apostolado de Pablo era dudoso y que el mensaje que Pablo predicaba era distinto del mensaje de los verdaderos apóstoles, los apóstoles de Jerusalén, y que los apóstoles de Jerusalén, entre los cuales se contaba a Pedro, tenían un evangelio distinto del evangelio de Pablo, porque Pablo les estaba predicando un evangelio donde faltaban algunas cuestiones importantes, y estas personas, los judaizantes, los pervertidores del evangelio, les estaban trayendo aquellos elementos que Pablo estaba obviando en su predicación, es decir, que Pablo estaba omitiendo de su predicación, que era el sometimiento a ciertos ritos de religión, reglas, cuestiones que tienen que ver con la circuncisión, guardar días de reposo, en fin, ciertas reglas, comer animales que no sean prescritos como animales impuros por la ley, en fin, sumándole una serie de reglas al evangelio que Pablo predicaba, y de esa manera estaban sustituyendo la gracia de Dios por estas reglas, de modo que estaban pervirtiendo el evangelio, de modo que estaban trayendo un evangelio diferente. Pero entonces Pablo lo que está haciendo ver es que Pedro viene a visitar a los cristianos de Antioquía, y Pedro era considerado como ese apóstol de Jerusalén que supuestamente, según la versión de los judaizantes, Pedro tenía un evangelio distinto del evangelio de Pablo, lo cual es completamente incierto. Y como vimos ya en un audio anterior, Pablo se reunió con los apóstoles en Jerusalén. Ellos estuvieron totalmente de acuerdo que el evangelio que Pablo predicaba era el verdadero evangelio de la gracia, el mismo que predicaban el resto de los apóstoles. No había ninguna diferencia, no había ningún problema, y se dice que se dieron la mano en señal de compañerismo, lo cual significa que los apóstoles de Jerusalén estuvieron totalmente de acuerdo en que Pablo había sido llamado por Cristo a ser también parte del oficio apostólico, de modo que no había ningún problema entre Pablo y el mensaje de Pablo y el resto de los apóstoles, como Pedro y el resto de los apóstoles que estaban en Jerusalén. En fin, no había ninguna discrepancia entre ellos, no había ninguna dificultad, no había ningún problema, no había ninguna diferencia. En fin, todo estaba bien completamente. Así que Pedro está visitando a los cristianos gentiles de Antioquía de Siria, entre los cuales vivió con ellos y participó de la comunión, no mostrando ninguna diferencia entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos, ninguna diferencia. Pero cuando los visitaron otros judíos procedentes de Jerusalén, Pedro y otros judíos cristianos que estaban con él comenzaron a actuar con una conducta hipócrita, manteniendo una distinción entre miembros judíos de la iglesia y miembros gentiles de la iglesia, manteniendo una aparente superioridad de la raza judía por sobre los creyentes gentiles a causa de su religión ancestral, lo que es una evidente separación de la gracia. Entonces, eso sería un peligro de la división
Eso sería un peligro de la división. La iglesia podría correr el riesgo de dividirse entre la iglesia superior judía y la iglesia inferior gentil. Pero eso es algo totalmente ajeno al evangelio de la gracia. Entonces, siendo que el hombre no puede ser justificado por la ley, ni por religión alguna, ni por obras, ni por ritos, ni por reglas, ni por ningún poder de autodeterminación, ni determinismo del libre albedrío, ni por cooperación con Dios, ni por sinergismo, etcétera, etcétera, sino solo por la fe en Jesucristo, ya que por la ley el hombre tiene que obrar con perfecta justicia todos los días de su vida para alcanzar la salvación, lo que es imposible para un hombre pecador, en tanto que Jesús obró y obtuvo para su pueblo esa salvación y esa justicia con la cual el pueblo de Dios puede presentarse con justificación, puede presentarse delante de Dios siendo justificados. Eso lo recibimos por medio de la fe, y en general eso todo es el paquete de la gracia, que es el mensaje esencial del evangelio. Por lo tanto, un evangelio diferente es un evangelio maldito. Un evangelio diferente es un evangelio que lleva a los hombres a la esclavitud, y un evangelio diferente es un evangelio que la iglesia corre el peligro de ser dividida. Entonces, hermano, nunca te sometas a un evangelio diferente del evangelio de la gracia. La gracia de Dios es el corazón del mensaje del evangelio y la salvación del hombre, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación, porque el poder de Dios para salvación radica en la obra de Cristo a tu favor, o sea, en la gracia. Dios te bendiga mucho.